Bendiciones, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Estaremos conversando acerca de la figura de Samuel Renihan. Yo no sé si usted lo conoce o, o no, pero estaremos hablando acerca de este varón que fue sorprendido en adulterio. Su infidelidad fue descubierta, ¿sí? Es un caso que nos compete a usted y a mí, ¿sí? Ah, Somos conscientes de que no hemos estado publicando durante aproximadamente 2 semanas. ¿Sí? Hemos tenido que pausar la producción de Periscopio para atender a otras necesidades de la familia, ¿sí? Por causas de enfermedad y así por el estilo. Pero gracias a Dios estamos de regreso, estamos de vuelta con mucha fuerza para seguir avanzando en la producción de este material en este pequeño espacio, ¿verdad? Donde aportamos nuestro granito de arena en la difusión del Evangelio, ¿sí? Y como siempre te extendemos nuestro más cálido abrazo a la distancia, ¿sí? Bueno, vamos a conversar entonces acerca de Samuel Renihan, un varón que fue sorprendido en adulterio. Yo no sé si te acuerdas que hace casi un año, o año y algo, creo recorrer, tal vez ni siquiera el año ha alcanzado, pero hace aproximadamente un año, vamos a ponerlo de esa manera, salió por las redes sociales y se produjo un revuelo en las redes sociales porque Steve Lawson, yo no sé si lo he pronunciado bien, pero Steve Lawson fue sorprendido también en el adulterio. Fue descubierto que el hombre no andaba en buenos pasos. Fue sorprendido en adulterio. Lo teníamos muchos de nosotros. Lo teníamos a Steve Lawson como un hombre fiel al testimonio, como un hombre temeroso de Dios, que caminaba bien delante del Señor, íntegro delante del Señor, que predicaba fielmente la Escritura, fielmente la palabra de Dios, que trazaba bien la Escritura y así por el estilo. Pero de repente salió a la luz de que el hombre andaba en malos pasos, de que había sido infiel a su esposa aproximadamente, durante casi un año, 5 años. Durante casi 5 años había sido infiel a su esposa. Y después de ser sorprendido, después de haber sido descubierta su infidelidad, salió a la luz, o bueno, más bien él hizo un comunicado donde él pedía perdón a la comunidad y así por el estilo. Pero lejos de eso, el hombre se negó rotundamente a dejar su relación. Posteriormente recuerdo que Cristiano Saldía hizo un video, una reacción donde comunicaba o donde sacaba nueva información de que Steve Lawson no era realmente quien decía ser. O sea, que ni siquiera era pastor, de que era un asalariado y así por el estilo. No sé en qué quedó exactamente el caso de Steve Lawson, pero fue un batacazo, fue un palo duro para el protestantismo, para nuestro movimiento protestante, pues, que se caracteriza por la predicación del Evangelio, la predicación fiel del Evangelio. Pero salió este caso, por ejemplo, de Steve Lawson, que dejó mucho que desear dentro de las filas del evangelicalismo y del protestantismo. Desde entonces, aproximadamente, ha pasado un año, como hemos dicho, ¿no? Y por así decirlo, aún no nos hemos recuperado ni siquiera del golpe, del azote, por así, o del látigo de la infidelidad de Steve Lawson y de todo el revuelo mediático que eso supuso. Y ahora nuevamente nos encontramos con un nuevo caso de infidelidad en las filas del protestantismo, en las filas del evangelicalismo, en las filas del movimiento protestante, ¿sí? Y eso nos preocupa, realmente nos preocupa, ¿sí? Es otro pastor que ha caído nuevamente en adulterio y vuelve a traer nuevamente vituperio, vuelve a traer vergüenza al nombre de Cristo
Y como ya sabes, llevamos aproximadamente un mes, ¿sí?, desarrollando una serie, tal vez un mes y algo, desarrollando una serie temática sobre el adulterio, la seducción, de las tentaciones de la lujuria, y basada en Proverbios capítulo 7. ¿Sí? Entonces, precisamente desarrollamos esa serie ¿para qué? Para advertir de las consecuencias terribles de este pecado, de las consecuencias devastadoras de este pecado. Produjimos esta serie precisamente para advertir al pueblo de la seducción, de la lujuria. Eso no es un juego, hermano. No es un juego. Este es un pecado que tiene el potencial de destruir todo lo que toca. Es un pecado que destruye la vida del individuo, la hace añicos, destruye la familia, destruye la casa, destruye el hogar, a los hijos, a las familias, destruye la economía. No hay nada que no toca. Destruye la iglesia, la divide. ¿Sí? Entonces trajimos esa serie y comenzamos a trabajar sobre esa serie, en esa serie temática, para advertir a nuestro pueblo de que esto no es un juego. El adulterio es uno de los pecados más graves que tú pudieras llegar a cometer. Es un pecado grave, grave realmente. ¿Qué hacer si te encuentras batallando con este pecado? ¿Qué hacer cuando te encuentras envuelto en este tipo de pecados? Nuestra serie tiene el propósito justamente de ofrecerte pautas, principios, códigos. ¿Para qué? Para sobreponerte, para sobrellevarlo, para saber que tú tienes salida en Dios, para saber que en Dios tienes esperanza, de que caer no es ¿cómo se dice? Caer no es el final. De que caer no es el final. Si tú te has visto envuelto en este pecado, arrepiéntete y vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Sí. Te voy a dejar, por cierto, en la descripción de este video, la lista de reproducción completa de nuestra serie sobre el adulterio, para que lo veas. Cada video ha sido elaborado estratégicamente para complementarse con el otro, de manera tal que en cada uno vas a obtener principios bíblicos, códigos de la escritura indispensables que te van a ayudar sin lugar a dudas a sobrellevar este pecado, a sobrellevarlo, no solamente a sobrellevarlo, a superarlo, a vencerlo si tú estás siendo seducido por la tentación o las tentaciones de la lujuria, de este pecado. Este pecado es realmente grave, hermano. Tómatelo en serio. ¿Sí? Entonces, más que ningún otro, como estamos diciendo, este pecado tiene el potencial de traer vergüenza al nombre de Cristo. Tiene el potencial de traer vergüenza al nombre de nuestro Señor. Es un pecado con un poder destructor sin igual, terrible, que afecta todo lo que el hombre es. Su alcance no tiene límites, hermano. Su alcance no tiene límites. Alcanza todo. Todas las esferas de la vida del hombre. Social, económica, familiar, espiritual, psíquica, psicológica. Todo. Tu salud. Todo. Hasta tu salud física, por ejemplo, se verá afectada por este pecado. Tu salud emocional, tu salud económica, todo se verá afectado por este pecado si no te cuidas. Todo quedará afectado por este pecado. Sí. No sé si has pensado o si has pasado por ello, tal vez. O si te ha tocado ver o vivir la experiencia de una familia rota por causa del adulterio. Si te ha tocado verlo y has visto cómo lo han superado, coméntanoslo. Déjanoslo en los comentarios. Si tú has visto cómo
este pecado ha destrozado familias. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué es lo que viste allí? ¿Cómo de traumática fue la experiencia? Déjanoslo también en los comentarios. Y si tienes algún consejo que darnos, que compartir con nosotros, también te invitamos a dejarlo en los comentarios. Te leemos, estaremos pendientes de ellos, ¿sí? Entonces, recapitulemos nuevamente. Entonces, estamos hablando acerca del caso de Samuel Renihan. El caso que hoy te traemos, entonces, es el caso de un pastor calvinista, señores. Ay, Padre Santo. Calvinista, un pastor calvinista. ¿Por qué digo calvinista? Mira, tú sabes que yo vengo de un trasfondo. Bueno, si es la primera vez que que te pasas por aquí, yo vengo de un trasfondo pentecostal carismático de las Asambleas de Dios. A medida que fui creciendo en la fe y a medida que fui involucrándome, por así decirlo, con la Escritura, fui acercándome más, o fui teniendo un acercamiento, o fui entendiendo que necesitaba tener un acercamiento mayor a la Escritura. Y cuanto más me acercaba a la Escritura, más me alejaba de este movimiento pentecostal carismático, ¿sí? Y me fui acercando a una postura más reformada, más confesional de soteriología calvinista también. Por eso digo que es un pastor calvinista. Calvinista, ¿sí? Y menciono también esto porque fíjate que dentro de las filas del calvinismo, o dentro de las experiencias más reformadas realmente, hay una tendencia, hay un pecado muy recurrente. Hay un pecado que tú vas a poder identificar con mayor frecuencia dentro de las filas de la experiencia reformada. O sea, cuanto más reformada, cuanto más reformado, mejor. Me refiero a los más reformados. No sé si me entiendes, pero espero que sí, porque ya no me salen ni las palabras. Pero bueno, los hombres de la Reforma suelen pecar muchas veces del mucho saber, la jactancia del conocimiento. La jactancia del conocimiento es uno de los pecados más recurrentes de los hombres que se conocen, que se suelen conocer o se suelen dar a conocer como hombres de Biblia, ¿sí? Las experiencias más reformadas tienden a manejar mejor la Escritura, supuestamente. Supuestamente. Y de hecho ellos se suelen jactar. Nos solemos jactar, porque yo me incluyo ahí también. Nos solemos jactar mucho del mucho conocimiento, del mucho saber, ¿sí? Del mucho saber. Las experiencias con más confesionales pecan mucho de esto, ¿no? Entonces, y yo ahí sí me incluyo también. Me incluyo también. Ves que la experiencia reformada tuvo sus inicios justamente en un contexto donde los hombres más prominentes o grandes, las mentes más brillantes que ha producido el cristianismo, muchas de ellas son protestantes. Entonces, el movimiento protestante creció siendo un movimiento de gente, de académicos. Entonces, la academicidad o la escuela, por así decirlo, es algo que diferencia particularmente a la experiencia reformada de cualquier otra experiencia realmente, ¿sí? Entonces es un movimiento que se jacta muchas veces de tener un alto concepto de la academia. Entonces y se suele pecar mucho de eso también, ¿no? Entonces lo que se suele producir en esos contextos suelen ser hombres prepotentes, ¿ves? Pero bueno, ahí lo dejamos. Las denominaciones, entonces, las experiencias
de más reformadas y confesionales tienden a manejar mejor la escritura, y eso es indiscutible desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero si tú tienes otra concepción, usted me lo puede dejar en los comentarios, ¿sí? ¿Sí? Pero no es menos cierto lo que hemos dicho anteriormente, es que el movimiento calvinista y de los reformados, los que se llaman propiamente reformados, suelen pecar mucho pecan mucho del mucho saber. Se jactan del conocimiento, se jactan del mucho saber. Y este es un pecado realmente grave, y del que, por cierto, Salomón nos advierte en el libro de Eclesiastés, ¿no? Cuando Salomón habla acerca de la sabiduría, del que mucho sabe, él dice que el mucho saber o la mucha sabiduría requiere o viene acompañada de una mayor responsabilidad. En Eclesiastés 1, en 22, en 1.12, en Eclesiastés 1.12, vamos a leer. Dice que el que mucho sabe, dice, en la mucha sabiduría hay mucho dolor. Dice, hay mucho dolor en la mucha sabiduría. Eclesiastés capítulo 1. Bueno, voy a leer. Dice vanidad del saber, por cierto, mira, él dice el título vanidad del saber. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría, fíjate lo que dice Salomón, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Hay una responsabilidad que se demanda del que mucho sabe, ¿sí? Y entre las filas del protestantismo, sobre todo el reformado, el más reformado, o sea, las más tradicionales o las más confesionales, vamos a ponerlo así, tienden a pecar muchísimo de este pecado. Se envanecen con frecuencia del mucho conocimiento, ¿sí? Y esto nos recuerda, por cierto, de que el pecado no tiene fronteras, mi hermano. El pecado de la lujuria o el pecado del adulterio que estamos hablando, por ejemplo, no tiene fronteras. No hace una distinción entre calvinistas y arminianos. No hace una distinción. Es decir, la lujuria o las concupiscencias de la carne, por ejemplo, no se sientan a meditar para ver quién es arminiano o quién es calvinista. No se sientan a meditar quién es bautista y quién es metodista, por ejemplo. No se sientan a preguntarse quién es pentecostal y quién no lo es, o presbiteriano. Nada de eso. El pecado del adulterio tiene el potencial de llegar a tu vida, independientemente de si tú eres hombre o mujer, calvinista o no calvinista. Eso da lo mismo. Y tiene no solamente el potencial de llegar a tu vida, y es que si llega a tu vida la puede hacer añicos, la va a destruir completamente. El pecado no hace distinción entre católicos y protestantes, mi hermano.
No hace distinción. Las concupiscencias no se sientan a meditar si tú crees que la salvación se pierde o no se pierde. Eso da lo mismo. Las tentaciones de la lujuria no hacen distinción de denominaciones, no hacen discriminación denominacional. Nada. No, hermano. Ten cuidado, hermano. A lo largo de nuestra serie, lo que hemos aprendido y lo hemos repetido muchas veces, hermano, el adulterio tiene el potencial de destruir tu vida, de reducirla a escombros, independientemente de si tú eres hombre o mujer. Eso es de lo mismo, da lo mismo. Si este pecado te alcanza, te va a destruir, te va a destruir. A menos que corras a los pies de nuestro Señor. Te va a destruir. Es un pecado que acarrea mucha vergüenza, hermano. Es un pecado que acarrea mucha, pero mucha vergüenza. Te tienes que cuidar, repito, te tienes que cuidar. ¿Ves? A Samuel Renihan yo no lo conocía realmente. Debo ser honesto. Pero sé de hermanos que han hecho reacciones al respecto. El pastor Will Graham, el hermano Graham, hizo una reacción. Y sé también del pastor Vaz, Juan Manuel Vaz, que también hizo una reacción al respecto, ¿no? Y las reseñas, por ejemplo, que Juan Manuel hace de este varón es que es un escritor, pero no un escritor mediocre. No. Concuerdan de que era un hombre de Biblia. Era un teólogo serio, académicamente, pero que lamentablemente, al igual por ejemplo que el caso que hemos mencionado de Steve Lawson, él fue sorprendido en adulterio. No es que él haya pecado, por ejemplo, y de que a causa de su pecado él haya venido, se le hayan encendido las luces, y de que él haya dicho, oh, he pecado, debo confesar mi pecado. No, lo han mantenido oculto. Steve Lawson, aunque es un caso yo ligeramente distinto al de Samuel Renihan por lo que ya he mencionado, de que salieron informaciones de que ni siquiera era pastor, él era un asalariado, él cobraba por predicar, él era como si fuese un trabajo básicamente. Él no era pastor, dicen. O sea, yo no puedo certificarlo, pero por ejemplo, si usted se va al canal de Cristianos al Día, tiene esa información allí, de que salieron informaciones de que él no fue sometido a disciplina a tiempo porque ni siquiera tenía una sana relación congregacional o una sana, no se congregaba sanamente y ni siquiera podía ser sometido a disciplina precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Pero los dos ocultaron su pecado. Los dos, tanto Samuel Renihan como Steve Lawson, los dos ocultaron su pecado. Hasta que fueron descubiertos. Y entonces salieron a hacer públicas las declaraciones de que ellos se arrepentían y así por el estilo. Es realmente triste, por eso lo digo. Y por ejemplo, el caso de Steve Lawson, como te comenté, ni siquiera aceptó la reprensión. Él siguió su camino, dejó el ministerio y hasta donde tengo entendido, él no dejó la relación ilícita que tenía con esta otra persona. O sea, él siguió estando en su pecado. ¿Ves? Entonces, vamos a leer las declaraciones de Samuel. Los voy a buscar, permítanme.
Vamos a leer las declaraciones de... vamos a leerlo de... A ver, esta página... pone Cielos Abiertos, tu radio. No sé si usted quiere ver la declaración allí. Es una carta que escribe Samuel D. Renihan, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Trinity en la Mirada, dice en La Mirada, California, autor y escritor. Dice, renunció a su ministerio después de admitir una relación adúltera. ¿Ves? Pero bueno, el encabezado de su carta dice una carta de confesión. Y dice así el varón Samuel Renihan, dice así: he pecado gravemente. La semana pasada se descubrió que había cometido adulterio. El Señor, cuyo espíritu anhela celosamente a su pueblo. Y cita Santiago 4:5. El Señor que castiga estas cosas. Y cita 1 Tesalonicenses 4:6. Expuso mi pecado. Para mi gran vergüenza, no lo confesé. El proverbio es cierto: quien a pesar de ser reprendido muchas veces persiste en su obstinación, de pronto será quebrantado para siempre. Y cita Proverbios 29:1. Y Dios advirtió: tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y cita Números 32:23. Dios ha descubierto mi pecado de obstinación porque, como dice su palabra, todo aquel que es arrogante de corazón es abominable al Señor. Tengan por seguro que no quedará impune. Y cita Proverbios 16:5. Como ministro debería haber dado ejemplo de santidad, pero por mi impiedad me he vuelto infructuoso e ineficaz. Y cita 2 de Pedro 1:8. Una advertencia, un ejemplo que nunca debe imitarse. 1 Timoteo 5:20. En 2 de Pedro 2:2 se describe con claridad y detalle el severo juicio de Dios sobre los maestros que pecan contra su iglesia. Para ellos está reservada la más profunda oscuridad. 2 de Pedro 2:17. Todas estas son las palabras de Samuel Renihan en una carta que él está escribiendo, que él ha escrito. Son sus declaraciones. ¿Okay? Lo que está en juego, prosigue diciendo Samuel Renihan, es nada menos que el destino eterno de mi alma. Advertencias tan claras deberían haberme disuadido del pecado desde un principio, pero fui el mayor de los necios, pues el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y cita Proverbios 1:7. Mientras actuaba con rebeldía y dureza de corazón, Dios, que es un Padre fiel, en su misericordia me detuvo en mi pecado, para que pudiera escapar de él y así encontrar refugio para mi alma en Jesucristo. Me avergüenzo profundamente de mi pecado. Todo pecado merece condenación, pero algunos pecados son mucho peores que otros, y el mío es sumamente perverso. La única manera en que puedo honrar y glorificar a Dios y la única manera en que puedo ayudar a quienes he lastimado es mediante la gracia del arrepentimiento. Las Escrituras dicen: con amor y fidelidad se expía la iniquidad y con el temor del Señor uno se aparta del mal. Proverbios 16:6. Temo al Señor y con su gracia y ayuda mostraré amor y fidelidad inquebrantables a Dios, a mi esposa y a la iglesia de Cristo. Debo rendir cuentas a Jesucristo de mi ministerio. Y cita Hebreos 13:17. ¿Qué cuentas tan terribles? Lo que se requiere de un administrador es que sea hallado fiel. Y cita 1 Corintios 4:2. Y con mi infidelidad he traído deshonra y vergüenza al nombre de mi maestro, a mi cargo, a mi familia, a mi iglesia y a otros. Mi única esperanza es la preciosa sangre y la perfecta justicia de Jesucristo, quien me amó y dio su vida por mí.
y cita Gálatas 2:20, y promete perdonar mi iniquidad y no recordar más mi transgresión. Y cita Jeremías 31:34. He leído una carta de confesión a mi iglesia. He renunciado al cargo de pastor y me he sometido al juicio y a la disciplina de la iglesia. Las consecuencias de mi pecado serán de gran alcance. La culpa es enteramente mía y me duele profundamente que muchos otros sufran por mi culpa. He confesado mi pecado a diversas instituciones y organizaciones con las que estuve afiliado para que su buen nombre no se vea mancillado por mi pecado. Asimismo, he retirado la publicación de mis obras, de la publicación mis obras teológicas autoeditadas. Doy gracias a Dios porque mi esposa me ha perdonado con gracia. Me he humillado ante Dios como un pecador impío, rogando que me exalte. Y ahora me humillo ante ustedes, pidiendo solo que perdonen mi hipocresía y glorifiquen al buen pastor que jamás abandona a su rebaño. Que por su gracia mi arrepentimiento sea tan notorio como mi pecado, aunque nunca oiré a mi maestro decirme: bien hecho, siervo bueno y fiel. Como ministro, ruego que por su misericordia y gracia pueda oírle decirme esas palabras como oveja arrepentida. Samuel Renihan. Bueno, es una carta bastante extensa, ciertamente, pero era necesario leerla para que usted se dé cuenta de que él mismo salió a hacer sus declaraciones después de ser sorprendido, después de ser descubierta su infidelidad. Él reconoció su pecado. Es como prácticamente como David, él pecó, ocultó su pecado hasta que fue expuesto y así por el estilo, ¿no? Las palabras de Samuel Renihan parecen, y quiero ser claro en esto, parecen las palabras de un hombre arrepentido. Digo parecen. Yo leo las palabras de este varón y a mí me parece que está realmente arrepentido. A mí me parece de esa manera. De la misma manera que a mí me parecían genuinas las palabras de Steve Lawson hasta que se negó a arrepentirse, o más bien sus actos reflejaron justo lo contrario que había hecho, de las declaraciones que había hecho, ¿sí? Así que quiero ser claro en esto. Creo que el tiempo, o considero que el tiempo, nos dirá si realmente Samuel Renihan estuvo arrepentido genuinamente o no, ¿sí? Independientemente de que sea de los nuestros. Yo digo que Samuel Renihan es de los nuestros. Estaba en nuestras filas. Está en nuestras filas, sigue allí. Y él declara haberse arrepentido. Así que, y sus palabras me transmiten realmente arrepentimiento. Pero esa es mi percepción. A mí me parecen palabras de un hombre arrepentido, las palabras de un hombre que se encomienda a Dios, ¿sí? Que se encomienda a su gracia, que se encomienda a su misericordia, que se encomienda a nuestro Señor como abogado, que se encomienda al Señor y a su gracia, que no busca básicamente excusas, no. El hombre no busca excusas. Él dice: la culpa es completamente mía. Él asumió la culpa. Él asumió su culpa, su pecado. Y eso es yo digo de valentía. Reconocer el pecado es de valientes, ciertamente. Y no sé si es valentía, pero por lo menos es signo de humildad. Creo que hay que ser muy humilde y tener la gracia de Dios para reconocer tu pecado delante de todo el mundo, ¿sí? Hasta delante de la gente que no te conoce. Hay que ser hay que tener la gracia de Dios para eso, ¿no? Entonces, este varón se encomienda a la gracia del Señor, ¿sí? Cuando nosotros leemos la carta de Samuel Renihan, nosotros vemos
a un hombre que afirma haberse arrepentido, que afirma que le pesa su pecado, que afirma que le duele haber ofendido a su Dios. Porque, seamos honestos, nosotros sabemos y hemos sido descubiertos a lo largo de nuestra serie también. Sabemos lo que el pecado del adulterio le hace al hombre. Lo reduce a la nada. Es un pecado que afecta todo lo que el hombre es. En las palabras de Samuel, tú puedes percibir dolor, puedes percibir tristeza, puedes percibir vergüenza. La vergüenza de un hombre que sabe que ha ofendido a su Dios, que sabe que ha ofendido a su Señor, que conoce las consecuencias de su pecado. A medida que vamos leyendo la carta, tú ves una y otra vez. Está escribiendo y pareciera que es la Biblia la que está hablando. Cita textos bíblicos constantemente. ¿Ves? Es como si la Biblia hablase por él. ¿Sí? Reconociendo su pecado al encomendarse a la gracia de Dios. Por eso digo, me parecen las palabras de un hombre arrepentido. Me parecen a mí. Sí, esa es una consideración personal. ¿Ok? Que quede claro. ¿Ok? Entonces, son de las declaraciones de un hombre que reconoce que ha abandonado a la mujer de su pacto y sabe que que tiene graves consecuencias. No solamente haber abandonado a la mujer de su pacto, el pacto de su Dios, el que hizo delante de Dios. Él sabe que eso lleva consecuencias, lleva consigo consecuencias. Todo el que ha cometido adulterio debería considerar las palabras de Samuel, por ejemplo, en este caso. Reconocer su pecado delante del Señor. Todo el que ha cometido adulterio debe ser consciente de esto. No hay excusa alguna. Tú cometiste el pecado, tú te debes hacer responsable de ello. Algo que me llamó poderosamente la atención mientras escuchaba las reacciones que nuestros hermanos en la fe hicieron acerca de la noticia de la caída de este varón, con respecto a Will Graham o al pastor Juan Manuel Vaz, es que son hombres, yo por lo menos los considero hombres de Dios, pero es que los dos hablan de Samuel como un hombre de Biblia, como un hombre de fe. Cuando tú le escuchas hablar al pastor, a Juan Manuel Vaz, por ejemplo, él dice, yo he leído, él decía algo así como que él había leído obras de este varón y que a él le parecía que este varón era un hombre serio académicamente hablando. O sea, era un teólogo serio. Era un hombre serio, de Biblia. Y para mí esas no son palabras del vecino escribiendo la lista de la compra. Son palabras de gente que entiende, de gente entendida. ¿Ves? Y para mí son palabras mayores. Es decir, yo cuando hablo de pastor Will Graham o a Juan Manuel Vaz, son relativamente jóvenes en comparación a Sugel Michelén o al doctor Núñez, pero yo siempre los pongo en la misma, yo los elevo prácticamente en la misma categoría. Son hombres de Dios, hombres fieles al testimonio. Entonces, que estas personas den reseñas de esa categoría diciendo, yo he leído las obras de este varón y a mí me parecían obras serias. O sea, es alguien que conocía de la escritura, conocía de la Biblia y aún así no fue capaz de sortear las artimañas de la seducción. ¿Entienden? Por eso estaba diciendo al principio que esto de ser calvinista, esto de ser arminiano, nada importa ante las tentaciones. Lo que importa es tu fidelidad al Señor. Eso es lo que realmente importa. Todo lo que hemos venido diciendo entonces nos lleva a hacernos una pregunta. Y aquí sí, vamos a hablar un poquito sin filtros. ¿Qué carajos está pasando con nuestro pueblo?
¿Qué está pasando con nuestro pueblo, no? Esto que está pasando, ¿es realmente un caso aislado? ¿Es realmente un caso aislado? ¿O estamos por ver más casos de estos? Porque estos son los casos de los que se habla, pero a causa de haber sorprendido a la persona, de haber descubierto la infidelidad, no que él salió a dar declaraciones, yo he pecado, y así por el estilo, no. Son gente que reconoció su pecado después de haber sido descubierta. Es decir, ni siquiera voluntariamente lo hicieron. Ni siquiera voluntariamente salieron a pedir perdón. Ellos cayeron en pecado, siguieron en su pecado. Durante más de 5 años. Subiéndose al púlpito una y otra vez. Yéndose a conferencias. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso a mí me hace pensar, eso a mí me hace meditar. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? ¿Qué hubiese ocurrido si no se descubre el pecado de este varón? Hubiese seguido así, obstinado en su pecado, hasta el día de que Cristo lo llame a su presencia. Más aún, ¿qué pasa, por ejemplo, con los casos que no salen a la luz? No solamente del caso de los pastores o del liderazgo de la iglesia, no. ¿Qué pasa con los casos de infidelidad que nosotros tenemos y que sabemos que pasan dentro de nuestras congregaciones? ¿Somos tan santos realmente como decimos ser? ¿Somos tan santos realmente? Esto a mí me hace pensar que no. Esto a mí me hace pensar que esto solamente es el reflejo de la decadencia moral de la iglesia protestante, de nuestra iglesia protestante, de la que nos enorgullecemos de pertenecer. Pero este es un caso que probablemente refleja la decadencia moral de nuestra iglesia. Y yo te voy a ser honesto, hermano. Te voy a ser honesto. Y esa es una convicción personal, por cierto. Los casos que han salido a la luz de adulterio dentro de las congregaciones evangélicas y protestantes no alcanzan ni al 2% de todos los casos que se producen dentro de nuestras congregaciones. Y esa es una convicción personal. Hay muchos más casos de los que estaríamos dispuestos a afirmar o a confesar. No alcanzan ni al 2%. Y esos son los casos de los que sabemos simplemente porque alguien fue sorprendido. Se le descubrió la infidelidad. Y eso es algo terrible. Eso nos tiene que hacer pensar. Sí. Eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer reflexionar, por lo menos, ¿no? Es que nuestras iglesias evangélicas son negacionistas. Y muchas veces, ay Dios mío, sabes, yo considero que muchas veces la culpa es del liderazgo de nuestras iglesias. Porque muchos de los casos de infidelidad que no salen a la luz se debe a la esa causa de que los líderes de la iglesia lo mantienen oculto. Le invitan a la pareja a mantenerlo oculto. Cuanto menos gente lo sepa, mejor. Y estas sesiones, muchas veces de consejería matrimonial, muchas veces se ha convertido
en el mayor fraude. Son un fraude de ocultamiento de pecado. Un fraude. No es que yo no crea en la restauración matrimonial. Yo creo en la restauración matrimonial. Yo creo en las sesiones de consejería matrimonial. Pero muchas veces eso solamente es una plataforma para un fraude. Para el fraude de pecados ocultos. De ocultamiento de pecados. Es terrible lo que pasa en nuestra iglesia. Es terrible lo que ocurre en nuestras iglesias. En nuestras comunidades hay casos de infidelidad, muchísimos casos de infidelidad que jamás saldrán a la luz. Porque los líderes aconsejaron a la pareja, por ejemplo, a no sacarlo a la luz. A no sacarlo a la luz. No dividamos a la iglesia. No dividamos a la iglesia. Sí, eso es vergüenza para la iglesia, es vergüenza para ti, mujer, para ti, varón. Y de esa manera ocultamos el pecado. Manéjalo con bajo perfil. Y así por el estilo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos el caso de un PDF, de estos que se deleitan en los niños? ¿Qué pasaría? ¿También lo mantendríamos oculto en consejería? ¿O es que alertaríamos a la iglesia de la presencia de un individuo que necesita a Cristo, pero que aún así no debe dársele plataforma para que tenga la oportunidad de recaer en su pecado? La iglesia no tendría que estar alertada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los casos de violinización, de gente que son capaces de forzar a otra persona? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estas cosas ocurren en la iglesia. Ocurren en la iglesia y muchas veces es tapado bajo la sombra de la consejería, bajo la sombra de, no se diga nada, porque no dividamos a la iglesia. Es un pecado entre tú y Dios y cosas así. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si, por ejemplo, los casos que hemos expuesto, los de esta gente que se deleita en los niños, si no le vamos a dar plataforma a estas personas, ¿por qué dársela entonces al adúltero? Hay que prevenir a las hermanas en la fe de que fulanito cayó en adulterio. No vayan a ser las próximas víctimas de este depravado o de esta mujer. No vayan a ser las víctimas. Deben andarse con cuidado. Aquí hay que cuidarse. El pecado debe ser expuesto, restaurado sí, pero debe ser expuesto. Sobre todo si son líderes en la iglesia. Sobre todo si son líderes en la iglesia. ¿No será que hemos perdido el temor de Dios? Samuel Renihan reconoce que es a causa del temor de Dios, que su pecado reflejaba una falta de temor de Dios. ¿Ves? Su pecado de obstinación reflejaba una falta de temor de Dios, porque más él de hecho cita Proverbios diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sabemos que el que comete adulterio es falto de entendimiento, es falto de sabiduría. Ten cuidado, hermano. Entonces los líderes son culpables también por ocultar el pecado. Sí, son culpables. La pregunta, y hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué le pasa en la mente a un líder de la iglesia de Cristo para que opte, en vez de confesar su pecado, lo oculte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que pasársele por la cabeza a un líder, a un pastor
de la iglesia, hombres que están inmiscuidos, involucrados en la escritura, que trillan en terreno santo, día tras día, predicando en púlpitos, subiéndose a predicar. Optar, ¿qué tiene que pasarle en la mente para que opte por ocultar su pecado? Ante las advertencias de la Biblia, por ejemplo, contra el adulterio, contra la fornicación, contra las pasiones juveniles, como el Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, contra ¿cómo se dice? La promiscuidad, una vida promiscua, sí es promiscuidad, sí, sexual, una vida promiscua delante de Dios, para optar por eso, en vez de confesar su pecado a pesar de las advertencias de juicio y condenación de la Escritura, que una y otra vez se repiten a lo largo de tantos y tantos pasajes bíblicos. Si no es falta de temor de Dios, yo no sé lo que es. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es. Que alguien me diga qué es eso. Si no es falta de temor de Dios. ¿Qué ocurre cuando un pastor se sube al púlpito domingo tras domingo, a sabiendas que no está bien delante de Dios? A sabiendas que no está bien delante del Señor. A sabiendas de que está incurriendo en un pecado tan grave como es el del adulterio. Lo mantiene oculto. No lo confiesa hasta que es sorprendido, hasta que es descubierto. ¿Qué le pasa a nuestro pueblo? ¿Qué le pasa a nuestro pueblo? Este varón, por ejemplo, el Samuel Renihan, hubiese seguido así. Si Steve Lawson no hubiese sido descubierto, ya llevaba 5 años, hermano. 5 años. 5 años. ¿Cómo pudo vivir 5 años encubriendo su propio pecado delante del Señor, siendo invitado a conferencias internacionales, a congresos, predicar en púlpitos de diferentes iglesias, pero ahí con su pecado oculto, siéndole infiel a su esposa, sin confesar su pecado? Es un caso realmente triste. Pero igual que Steve Lawson, es el caso también de Samuel Renihan. Él no confesó su pecado hasta que fue descubierto, hasta que su infidelidad salió a la luz. Este varón hubiera seguido así, con la boca cerrada, chitón, ocultando su pecado, sonriendo en el púlpito, dando consejo matrimonial. Dando consejo matrimonial al pueblo de Dios, burlándose de Dios. ¿Qué nos está pasando? Vuelvo a preguntar, ¿tan mal estamos delante del Señor? ¿Tan mal está nuestro pueblo evangélico que salimos de Roma para ahora deleitarnos en el placer, en los placeres del mundo? ¿No somos peores que ellos? Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos habla acerca del pecado, de la obstinación. Y Samuel Renihan también reconoce que en él había un pecado de obstinación. Oh. Había un pecado de obstinación. Perdona, voy a contestar a una llamada. Bueno, sí, es una llamada urgente, disculpad. ¿Qué nos está pasando? Realmente, ¿no? Nos hemos olvidado de la advertencia de la palabra.
de que los adúlteros no verán el reino de Dios. ¿Nos hemos olvidado? ¿La palabra no nos enseña acaso que en Dios no hay tiniebla alguna, que no andemos en tinieblas, que no andemos en oscuridad? Porque en Dios no hay tal cosa como una comunión entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por supuesto que sí, la Biblia habla claramente. La Biblia habla con la suficiente claridad al respecto, ¿no? Todo el que practica el pecado, de su padre el diablo es. El tal es de su padre el diablo. ¿Sí? La palabra nos invita, mis estimados, a confesar nuestro pecado, a confesar nuestros pecados, porque nuestro Dios, nuestro Señor es justo y fiel. Él fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. La palabra es lo suficientemente clara. Una y otra vez a lo largo de nuestra serie lo hemos dicho. Son nuestras almas, mis hermanos, las que están en juego. Son nuestras almas las que están en juego. La muerte no es el fin de tu existencia. La muerte no es el fin de tu existencia. Y tarde o temprano vas a dar cuenta de tu mayordomía. Tarde o temprano nuestras obras serán expuestas, serán probadas como por fuego. Daremos cuenta de nuestra mayordomía. Las palabras de Samuel Renningham, por ejemplo, son desgarradoras en este sentido. Yo sé que he pecado contra Dios, contra mis hermanos, y yo le pido misericordia al Señor. Y Él reconoce su pecado, Él se encomienda al Señor. Porque lo que está en juego, Él dice, es el destino eterno de mi alma. Wow, qué tremendo, qué tremendo. El otro día estuvimos hablando acerca de David, de cómo la casa de David fue reducida a escombros por un solo pecado, por el mal ejemplo de un padre que no supo guardar su pacto, por el mal ejemplo de un padre que no supo guardar su pacto. Wow. Los ojos de David, como dijimos en una de nuestras sesiones, envejecieron con lágrimas. Sansón murió bajo el peso. Él quedó ciego, por cierto. Sansón quedó ciego. No solamente quedó ciego, él murió sepultado bajo el peso de los escombros de la lujuria hacia Dalila, una mujer que no le importaba nada, que lo vendió por nada. Qué triste, qué triste. Sansón quedó sepultado. David, la casa de David quedó reducida a la nada. Ambos fueron perdonados, de seguro que sí. Ambos fueron perdonados. David fue perdonado por el Señor, pero tuvo que hacer frente a sus consecuencias, a las consecuencias temporales de su pecado. Y ten en cuenta esto, hermano: cada pecado que tú cometes en este mundo, en esta vida, tiene consecuencias no solamente en el tiempo, tiene consecuencias eternas en el mundo por venir. Tiene consecuencias eternas. Así que Samuel está en lo correcto. Samuel Renningham está en lo correcto al cuestionar el destino de su alma. Él está en lo correcto y está bien que lo haga. De hecho, si no lo hiciera, tendríamos que estar más preocupados. Tendríamos que estar más preocupados. Y qué tremendo cuando al leer su carta tú le escuchas decir: yo he pecado delante del Señor. Yo sé que Él no me dirá: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero Él se encomienda a su misericordia. Yo sé que no escucharé esas palabras, pero espero en Él y me encomiendo a su gracia, de que al final de mis días yo sea recibido
en su presencia. Esa es la esperanza de este varón. Él sabe que ha cometido un grave pecado, pero se encomienda a la misericordia del Señor. Se encomienda a la misericordia del Señor. Y quiera Dios tener a bien restaurar la vida de este varón y la vida de todos aquellos que como él pecaron delante del Señor, pecaron delante de la iglesia, de todos aquellos que hemos pecado delante del Señor. Dios quiera restaurar su familia, que la multitud de sus pecados y la vergüenza sean cubiertos con gracia, con amor y misericordia. Sí. Y esto nos sirva de experiencia y nos fortalezca también en fe, ¿no? Y hasta aquí lo dejamos, hermanos. Dios te sea propicio en todo lo que hagas. Sí. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda, hermano, si tú crees estar firme, cuídate de no caer. Cuídate de no caer. Cuídate mucho, hermano. Bendiciones en Cristo. Hasta un próximo video. Soli Deo Gloria.